doctor Palazzo, soy cordobés totalmente, no me queda casi nada de canto, pero sigo siendo cordobés. Así que agradecer a la Sociedad Argentina haberme invitado, la verdad que para mí es realmente un placer, a pesar de que tengo la mitad de la vida en Chile y la mitad acá, pero totalmente encariñado, así que muchas gracias. Y la idea, ¿está acá? Ahí está. Perfecto. Bueno, esta es una charla que el año pasado me invitó el doctor Bernardo a hacer una cirugía en vivo, que hicimos una biopsia transperineal por fusión, pero el único problema de viajar tanto, uno va viendo cosas nuevas y yo llego a mi hospital y les cambio la idea totalmente lo que dije el año pasado, algunas cosas las mantengo y otras ya las cambié. Es un poco caro, los directores del hospital me torturan, pero el único beneficio que hay en Chile con respecto a otros países es que nosotros tenemos el acceso muy rápido a las tecnologías. Y lo otro, que hay muchos sistemas de alquileres. Las empresas compran equipos y uno los alquila. Entonces, si bien es complejo, las inversiones son menos costosas porque no nos metemos rápidamente. En general, probamos varias tecnologías. Eso nos pasó con láser de próstata, con otras, y en esto nos pasó lo mismo. Bueno, yo voy a hablar de biopsia transperineal, que eso sí quiero decirles que no he cambiado. Me tocó, por suerte, cambiarme a transperineal porque se nos rompió el equipo de transrectal y no nos querían comprar nada. Entonces nos cambiamos a transperineal porque era el equipo nuevo y pensábamos que era una muy buena opción. Y nos cambiamos el año pasado y no volvimos más. Ahora, la transperineal, uno piensa que es nueva, pero es súper vieja. Esto lleva años. En esa diapositiva les muestro los años. Yo llevo 30 años en Chile y la primera biopsia que hice fue transperineal, pero con una aguja así de grande que me dolía hasta a mí. Así que, pero la transperineal lleva muchos años. Ahora, ¿y por qué la gente está cambiando? Uno va a la AUA y ya por todos lados salía que la transperineal en Australia, como mostró el doctor Levin, que recién le escuché, está prácticamente, no se autoriza la transrectal, todas tienen que ser transperineal. Y es por esto, la cantidad de biopsias que se hacen en Estados Unidos, en Europa, todo lo que ha cambiado. Pero claramente, yo hice muchos años transrectal, pero claramente cada vez buscábamos un truco más para no tener infecciones. ¿Qué le cultivábamos? ¿Qué le dábamos? Amikacina, ciprofloxacino, enemas lavados, y siempre teníamos alguna infección. Ahora, hay infecciones con dolor de cabeza y otras infecciones sin dolor de cabeza. Y las que son con dolor de cabeza, hemos tenido casos de colegas que han dejado de hacer biopsias por las complicaciones graves de la transrectal. Y bueno, las complicaciones están descritas, son las que están ahí, no es nada novedoso. Hay publicaciones que dicen que tiene infección urinaria del 1 al 7% y sepsis grave 3%. Todos hemos tenido pacientes hospitalizados por una biopsia de próstata. Y es realmente por un procedimiento que un paciente termina en una unidad intermedio, creo que a esta altura no corresponde. Obviamente, si no la podemos hacer, como dijo el doctor Levin, todos queremos hacer transperineal por fusión, pero si no hay acceso, no. Pero la transperineal se podría hacer con fusión o sin fusión. Le podría mostrar algunos trabajos. Y después lo que ha mostrado también la transrectal, los riesgos de infecciones, de aumento de hospitalizaciones y todos los costos, y los australianos que muestran todo lo que es money, ahí muestran que realmente tenían costos de hospitalización y complicaciones. Entonces, claramente es un problema la biopsia. Entonces, nosotros nos cambiamos a transperineal, como les dije, por suerte, a pesar que uno va a los congresos y escucha hasta que no te ponen, que no tienen más equipo, a veces cuesta cambiar. Acá fue forzado, no teníamos equipo para transrectal, dijimos, bueno, partamos. Y claramente, evidentemente que es mejor la biopsia. Uno habla con los infectores y dice, usted está metiendo caca a la próstata por la aguja, digamos, o sea, no es nada tan distinto. Obviamente que se van a infectar, algunos más, otros menos, pero eso es lo que están haciendo. Y la verdad que uno piensa, y es eso lo que estamos haciendo. Entonces, las guías clínicas, uno dice, seguimos haciendo transrectal. Reconocemos que en Chile mucha gente sigue haciendo transrectal, y yo creo que en todos los países, pero evidentemente las guías clínicas ya dicen que el acceso transperineal es el que tiene mucho menos infecciones, o está con evidencia fuerte. Nosotros a veces hacemos cosas con evidencias no tan fuertes. Esto es una evidencia clara y concreta de que es así, digamos, no hay ninguna duda. Después hay trabajos, les voy a mostrar algunos, porque si no los podría marear, es que también no solamente produce menos infecciones, sino también detecta más lesiones. Entonces, otra razón probablemente para cambiarse. En el diagnóstico de cáncer en general, ese fue el trabajo que les mostré antes, la transperineal en principio detecta más que la transrectal. Más adelante les voy a mostrar obviamente en qué tumores específicos, pero en general detecta más la transperineal que la transrectal. Y obviamente
nosotros cuando nos interesa detectar tumor y no tener complicaciones. Ese es el objetivo de cualquier tratamiento ideal. Operamos, la robótica tanto ha ingresado, por lo menos en nuestro país tenemos creo que más de 11 robots, porque tendría menos complicaciones y con un costo elevadísimo. Entonces, las complicaciones que tenemos son complicaciones infecciosas, no infecciosas. También es importante lo que hablé antes de detección de cáncer de próstata previa. Infecciosas, ahí tan clara, no sé si alcanzan a ver el número, pero claramente tiene mucho menos infección, mucho menos sepsis, mucho menos hospitalizaciones, que es lo que uno ve en la realidad, ¿no? No es nada tan nuevo, pero es un estudio prospectivo y que mostró las complicaciones. Después tenemos las complicaciones no infecciosas, acá está un poco discutido, y la que más nos asusta es la retención de orina. Nosotros tampoco llevamos muchos pacientes, el año pasado presentamos un número, ahora tenemos más, nos ha ido bien con la retención de orina, pero de esas está este trabajo, que es el del año 2018, que acá tenían un porcentaje alto de retención de orina, como ustedes lo ven ahí, es casi el 20%, que era demasiado alto. Si uno empieza a ver toda la evidencia que hay, es demasiado alto. Y parece que ahí sí influye el número de cores, que después vienen los otros trabajos. En este trabajo mostraban que depende del número de cores. Si ustedes ven, baja cuando son más de 24 cores, tenían 11% de retención de orina. Cuando menos van bajando y llega a un porcentaje bastante razonable de acuerdo al número de cores. Y después la detección de cáncer en este trabajo, que también fue, esta es la diferencia, que fue con anestesia local completa. Nosotros personalmente partimos, como todo, con miedo, primero en pabellón con anestesia espinal, pabellón es quirófano, creo que ya no sé si me acuerdo, pero es lo mismo, allá le decimos pabellón. Después nos cambiamos arriba, donde es procedimiento, donde hacemos la citoscopía, o hacemos las biopsias transrectal antiguas o la urodinamia, ahí hacemos las biopsias transperineal. Pero lo que no hemos hecho con local pura, nosotros lo hacemos con local y sedación. Y creo que local pura todavía, a mí no me convence, no digo que no se puede hacer, pero igual puede ser un poco incómodo para el movimiento del paciente, pero se puede. Después, claramente, vuelta a la detección de cáncer, según todas las cifras, parecería que es mejor. Y cuando hay un PIRAT 4, la transperineal tiene un 86, la otra 81, y parecería que también detecta. Y claramente en la zona anterior no hay duda, en la zona anterior nosotros que hemos hecho transrectal a veces cuesta llegar a esa zona y muchas veces dejamos tumor y pensamos que los pacientes son negativos y no son negativos. Y en la zona anterior la diferencia es un 86 versus un 73. Y bueno, uno dice, se puede hacer, este trabajo lo hizo el doctor Francisco López de Chile, pero está en Londres hace como 3 años y su fuerte fue biopsias transperineal. Este es un trabajo de 1.218 pacientes, que es un buen número, y él sí los hace con anestesia local, pero mostró que los resultados, ahora lo va a presentar en la CAU, que aprovecho de invitarlos a todos, y la pueden hacer y los resultados, ahí están, cáncer de detección un 67%, de eso un porcentaje importante con cáncer significativo, y él, a diferencia del primer trabajo que el Picture, que fue el año 2018, él tuvo solo 1,6 de retención de orina, que es parecido a lo que a nosotros nos ha pasado. Llevamos obviamente mucho menos pacientes que ellos, y lo que sí está claro, sepsis, lo que él muestra es absolutamente real. Nosotros como asustadizos partimos con los mismos esquemas de la transrectal, ciprofloxacino, amicacina, enema, lavado, y en este momento la hacemos con una cefazolina como si fuera una vasectomía o cualquier cirugía, no le hacemos preparación, no le damos antibiótico. A algunos pacientes le hacemos el enema FLIT, pero el antibiótico no se usa nada preoperatorio y no hemos tenido, como muestra esta cifra, ningún caso de infección ni completo. Después el otro problema que nos criticaban, el tiempo. Obviamente que al principio no se demora más que la transrectal, eso no hay ninguna duda, y más cuando tienes que instalar todo el equipo y todo. Pero en este momento el tiempo real de procedimiento es más o menos lo que ellos cubran, son 10-15 minutos. Obviamente 10-15 minutos de que está instalado todo, cuando está instalado todo el ecógrafo, todo armado, ahí son 10-15 minutos. En resumen, nosotros cuando programamos una biopsia la programamos como una vasectomía. Cada 1 hora ponemos una biopsia. Como el que dice que opera vasectomía se demora 10 minutos, sí, pero tiene que entrar, salir del pabellón, en realidad es 1 hora.
que es lo mismo que cualquier cirugía, pero el tiempo total es 1 hora, pero el tiempo y la curva es bastante rápida de aprender, no es nada tan complicada. Y se puede utilizar con sistema de fusión. Yo no tenía tiempo, tenía un par de trabajos que van a presentarse ahora en la CAU, que hay un equipo de Chile que hacen transperineal, pero cognitiva nomás, no hacen con fusión, pero ellos también hacen transperineal. Esta la aguja solamente la puse por una foto, porque la otra vez me preguntaron, es el tipo de aguja que usamos para anestesia local, cuando tenemos el ecógrafo puesto, y es una aguja que a veces no es tan fácil de conseguir, es una aguja de 15 centímetros con 20 gauge, y es cuando ponemos el ecógrafo y anestesiamos la base y la del equipo. Este es el equipo que usamos, que este es el que yo hice la cirugía el año pasado cuando me invitó el doctor Bernardo, que la plataforma es Coeli, que la verdad que es una biopsia por fusión elástica bastante buena. No es tan sencilla hacer todo el manejo de la fusión, de las imágenes, pero una vez que está instalado tenemos el probe, ese brazo que está ahí, que ese sí es un poco más, hay que instalarlo, y esos son los tiempos de demora, pero nosotros en este momento tenemos ya el equipo quirúrgico, que es como cuando uno hace una percutánea, uno llega y el paciente está dado vuelta, la posición. Entonces, cuando ya tienes a alguien entrenado, la verdad que el procedimiento es muy fácil y el equipo es muy bueno. Hay telecógrafo y las agujas. Hay 2 tipos de grillas, no sé si tengo para marcarme. Esa grilla nosotros usamos en general la grilla que está arriba, porque la grilla que está abajo es más parecida a la braquiterapia. Entonces uno parece que fuera más cómoda, la puedes poner, pero a veces cuando ya pierdes tienes que volver a todo de cero. Entonces, si lo haces bien es más rápido, pero si pierdes el momento tienes que volver todo de cero. Estas son las imágenes de reconstrucción, donde las lesiones se ven muy claras. Obviamente esas son lesiones grandes que las traje para la foto. Debo reconocer donde más me cuesta muchas veces, la zona anterior es mucho más fácil y obviamente la zona posterior es un poco más difícil porque uno tiene que poner el equipo totalmente lateralizado para un lado y a veces la zona posterior es un poco más compleja. Estos son los resultados que teníamos el año pasado cuando estaba convencido de esta técnica. Sigo convencido de la transperineal. El año pasado teníamos 49 pacientes, pero estos son los resultados. Claramente lo único que es realmente llamativo, que las lesiones target, evidentemente tenemos Gleason, se detecta más, Gleason más agresivo, que nos ha costado a veces decisiones que uno pensaba que una biopsia común era un Gleason 6, que lo mandamos a vigilancia activa, uno le hace una biopsia por fusión y el target, por lo menos en nuestra experiencia, siempre tiene un Gleason más alto que el resto de la sistemática, casi siempre. Estamos tabulando, ahora este otro trabajo que vamos a presentar en la CAUD, que es ahora en octubre, y esto ya llevamos 150 pacientes tabulados y la tasa de detección siguió siendo más alta todavía, probablemente porque aprendimos a hacer mejores biopsias, pero tiene una talla, o hacemos mal la sistemática, ahí de ustedes me podrán decir que hacemos mal la sistemática y no también la de target, cualquiera de las 2 opciones, pero la lesión target cuando uno la ve se detecta y realmente se ve muy bien. Ahora, y como pusimos ahí en el trabajo, por ahora la hacemos con anestesia local y sedación, que es con propofol, con fentanil, no es una sedación con porodormolid, probablemente nos va a cambiar. ¿Y por qué decía que me estaba cambiando? Porque cuando ya estaba listo para comprar el Coelis, fui a la AUA este año y dije, no, esto no va por ahí. Fui a varias charlas y la verdad que salí bastante convencido. En la AUA anterior el doctor Klotz había hablado. Y un poco lo que dijo el doctor Levin, el acceso a la resonancia, si bien en Chile hay, el país es largo igual que este, y no tienen acceso a la resonancia. Esto evidentemente tiene un rol el urólogo de vuelta. El sistema de microultrasonido son ecógrafos mucho más potentes y la idea es que el urólogo haga el diagnóstico. Por eso preguntaba el PET y la resonancia en diagnóstico. Yo creo que esta va a ser un arma que va a ser diagnóstico y probablemente la podemos tener los urólogos, la manejamos los urólogos. Ya hemos visto que la resonancia, si bien es un muy buen examen, tiene falsos negativos. Uno va a ver expertos radiólogos, no están de acuerdo en los PIRAT, ni hablar menos en el PIRAT 3. El PIRAT 4 y 5 cualquiera de nosotros probablemente lo ve, pero el problema son los 3. Después hay otro trabajo que nosotros presentamos en la CAU de este año, que en PIRAT 2 hay un porcentaje casi un 15% de pacientes con cáncer. Ustedes me podrán decir, está mal hecha la resonancia, pero es la realidad que tenemos en Chile y que tenemos en otros lados. Entonces, y de verdad que los radiólogos no se ponen de acuerdo.
Así como decía, yo el año pasado venía embalado con el Coeles, ahora vengo embalado con este otro y probablemente nos vamos a quedar con este equipo. El microultrasonido tiene una cuestión de más o menos 29 MHz, los equipos normales de ecografía son mucho más bajas. En este momento en Chile hay un solo equipo que lo tiene la clínica alemana, que ellos partieron este año, a nosotros nos llegaría como en 2 meses más. Y obviamente el requisito es que fuera transperineal. No nos vamos a volver a transrectal, pero sí se puede hacer transrectal y transperineal, no impide. Y la verdad que lo que cambia es que se utiliza, en vez del PIRRAT, vamos a tener que aprender el Primus ahora. Es volver a aprender, volver a estudiar y volver a ver. Y este es el Primus, que obviamente no está muy claro, pero probablemente los urólogos vamos a tener que empezar a manejar esta clasificación. Creo que es un examen, si bien la máquina es cara, así que después me preguntan cuánto vale, es cara, pero evidentemente es mucho más barato que un resonador. Este equipo sirve para ecografía, o sea, para biopsia transrectal, transperineal, la que ustedes quieran. También yo creo que se va a utilizar como diagnóstico. El doctor Klotz ya lo ha presentado. Paciente con antígeno alterado, probablemente lo que vamos a hacer es pasar a hacer una ecografía. Si la ecografía se ve una lesión, de verdad las lesiones se ven claras como salen ahí. Yo personalmente no lo he usado todavía porque me llega en 2 meses. Ahí les voy a ir contando ya mi experiencia personal si me invitan el próximo año. Pero los que la clínica alemana que ya lo tienen, la verdad que las lesiones se ven muy claras, se ven bien. Entonces la idea es, si el paciente tiene una lesión, le vamos a hacer la ecografía. Si la ecografía sale alterado, lo podemos biopsiar nosotros mismos, no sé si en simultáneo o lo citas después para una biopsia. Pero la ecografía diagnóstica, por eso le preguntaba el diagnóstico, probablemente la vamos a hacer ahí. Y este es un trabajo que está bien interesante en que muestra la diferencia en cuanto al diagnóstico de los cánceres versus, esto se presentó en el European Radiology, no en urología, en que mostraban sumando resonancia, microultrasonido, resonancia positiva, microultrasonido negativo y resonancia negativa y microultrasonido, y es mejor el microultrasonido en detectar probablemente cáncer que la resonancia. Y eso que es una técnica que partió hace mucho menos que la resonancia. Y si ya está compitiendo con la resonancia, con muchos menos años y mucha menos experiencia, con un costo más barato, y los urólogos lo podamos hacer, creo que por ahí va el camino. Puedo estar equivocado, pero por ahí va. Y también esta biopsia objetivo resonancia fue más precisa que el sistema de fusión. Entonces, así como para terminar, yo creo que la biopsia transperineal quedó ya y vino para quedarse. Evidentemente no todos tenemos acceso a las tecnologías por fusión, pero la biopsia transperineal cognitiva no tendríamos por qué no tener. Hay grillas más económicas y de verdad los riesgos de infecciones son cero. A mí cuando me hacían una presentación me decían cero, decía el doctor está mintiendo. Pero de esta verdad creo que es verdad, nos ha pasado a nosotros, están las publicaciones, es absolutamente real, no tiene infecciones. Entonces yo creo que en todos lados van para allá y evidentemente no es una razón de costo, porque como dijeron antes, el robot es caro, ok, pero una biopsia transperineal con distintos sistemas no es una cosa realmente tan cara. Y reduce evidentemente las complicaciones infecciosas, la selección de microorganismos y disminuye los costos. Si uno va a un sistema de salud que probablemente como el uruguayo, que tienen todo controlado, y probablemente estas hospitalizaciones, las infecciones, tienen un costo, uno tiene que sumar ese costo para todo. Y claramente hay un mejor acceso a la zona anterior de la próstata, eso no hay ninguna duda. Parece que para vigilancia activa yo creo que también tiene un rol, por lo menos nosotros lo estamos viendo, un poco lo que les dije antes. El target siempre va a tener probablemente un ISUB o un Gleason más que la biopsia sistemática. Por lo menos nosotros en Chile, la vigilancia activa en general es para el ISUB 1, los riesgos moderados, intermedios en general cuesta un poco más. Entonces puede seleccionar mucho más. Ahora, yo creo claramente que el microultrasonido va a mejorar el rendimiento, va a disminuir el uso de la resonancia magnética, que es un examen que ya todos lo usamos, todo paciente con antígeno alterado va directo a resonancia, por lo menos en Chile es así antes de una biopsia, y regreso del ultrasonido al urólogo, que siempre deberíamos
tener un rol, aprender a hacer la ecografía. Es una técnica absolutamente reproducible que se puede hacer ambulatoria en una sala de procedimiento. Nosotros personalmente no la hacemos con anestesia local, pero creo que sí se puede hacer si uno no tuviera la infraestructura para hacerla con anestesia local. De más que la puedes hacer con anestesia local, por lo menos hay publicaciones validadas y se hace en otro lado. El gran problema, la curva de aprendizaje, de verdad, es bastante más sencillo que una laparoscopía, que una percutánea, que toda esa cirugía que hemos aprendido. Así que aprender una transperineal, yo creo que cualquier urólogo con la tecnología la puede hacer sin ningún problema. Sí, el problema es el costo del equipamiento, eso está claro que es caro, pero la resonancia es más cara y todo lo demás. Entonces hay que comparar realmente todo lo que se gasta en salud en un paciente en próstata. Nosotros deberíamos meter ahí los medicamentos, los días de complicaciones de la biopsia, las resonancias que se repiten, en algunos casos si tenemos dudas, como mostraba antes, el PET. Entonces, mostrando todo, creo que es muy bueno lo del microultrasonido. Y con eso, muchas gracias y aprovecho de invitarlos a la CAU para que todas puedan participar. Es en un mes más, así que están todos invitados, va a ser un tremendo congreso, tenemos una cantidad de speakers como más de 150 y ya 900 inscritos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Olmedo. Muy fantástica la exposición. ¿Preguntas del auditorio? ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones por Muchas gracias. La presentación y sobre todo por la publicación de su experiencia. Eso creo que es muy valioso. Quería preguntarle si realizan biopsia sistemática en todos los casos y cuántos cores toman por nódulo, si evalúan el ROI o el BRATS para decidir cuántos nódulos tomar por... En general lo que hacemos siempre es a las target, en más o menos 3 o 4 biopsias a cada target. Y de ahí seguimos haciendo sistemática con un sistema distinto a la transrectal. Hacemos anterior, medio y posterior por zona, por la forma como está en la forma transperineal. Y más o menos tomamos 2 muestras por cada zona. O sea, en resumen, si tiene 2 lesiones target, son 4 por cada muestra, 3 o 4, 6, más las 12 distancias. Te llega más o menos 16, 18 muestras en total. Muy bien. Y en caso de vigilancia activa, el seguimiento del nódulo, ¿realizan también sistemática o solo realizan dirigida? Lo que pasa es que ahora, como no tenemos el equipo para... O sea, ahora hacemos todo transperineal por fusión. O sea, la forma de hacer una ecografía que no sea transperineal y por fusión, la tenemos que derivar a otro lado, porque no tenemos equipo y como este es un sistema de arriendo, es tan caro que queremos hacer la mejor biopsia posible y para nosotros, en este momento, la mejor biopsia es fusión y transperineal. Claro, pero en ese caso de vigilancia activa, sí. ¿Hacen sistemática y fusión al nódulo? Sí, todo igualmente, todo en ese caso. Sí. Y aprovecho a preguntarle al doctor Borghi. ¿Qué tal, doctor Borghi? ¿Ustedes también, en caso de vigilancia activa y seguimiento, realizan dirigida al nódulo o simplemente hacen sistemática como si fuera para diagnóstico primario? Las vigilancias activas, nosotros, hay que partir de una base que vos tenés una biopsia previa y tenés una resonancia. Sí. La biopsia previa, vos tenés en qué zona te dio positiva. Y en la resonancia decís, tenés un target. Entonces, si ambas cosas coinciden, si el lugar de la biopsia positiva coincide y el target coincide, significa que del otro lado tenés una biopsia negativa y una resonancia negativa. No tiene sentido biopsiar toda la próstata. Si te da por separado, vos tenés una biopsia positiva acá y un target que te da del otro lado, vos tenés que biopsiar el target. Sí. Y en la zona donde tenés la biopsia positiva, nosotros hacemos lo que llamamos la saturación del target. La saturación del target es biopsiar el target y biopsias el peritarget también. Sí. Por motivos también de... Si llegases a hacer una terapia focal, eso te ayuda para decidir al margen. Me parece que las biopsias sistemáticas tienden a ir desapareciendo. En la medida que vos tenés sectores de próstatas en los cuales tenés una resonancia negativa y una biopsia negativa, la probabilidad de encontrar cáncer significativo ahí es tan baja, que no justifica la biopsia sistemática.
Y si me permiten una pregunta más. Sí, bueno. yo estoy de acuerdo que va para allá y yo personalmente estoy convencido igual que el doctor, pero en general por el protocolo del hospital, por ahora como estamos partiendo queremos hacerle sistemática, pero yo creo que probablemente hasta la primera biopsia capaz que en algún momento vamos a ir directo a la target, que eso sería lo ideal. Bien, y en cuanto a la controversia fusión cognitiva versus fusión software, ¿creen que con la evidencia actual que contamos, una es superior sobre la otra? O sea, personalmente yo creo que la evidencia da para los dos lados, depende de dónde busques. Nosotros como nos acostumbramos a la fusión, y si tienes la fusión yo creo que me da la impresión que es mejor, porque después la cognitiva va a depender de cada uno, la experiencia, me parece que un poco más, hay colegas que hacen cognitivo y se acaba de presentar un trabajo cognitivo sin problema. Pero me da la impresión que con el software es un elemento más. No digo que esté mal hacer la cognitiva, pero me parece que es un poco superior. Doctor Bori, ¿puedo preguntarle? Yo personalmente creo que hay muchas variables a tener en cuenta. Por ejemplo, los targets grandes, mayores de 10 milímetros, la verdad es que son fáciles para biopsiar y es muy probable que uno sea exactamente la misma biopsia que uno haga con fusión o cognitiva. En el caso de lesiones más pequeñas, ahí digamos, empieza a jugar la fusión, digamos, menores a 5 milímetros, ahí la fusión empieza a jugar porque la probabilidad de hacer una biopsia no conveniente, digamos, empieza a jugar. También hay otras variables, la experiencia del urólogo que está biopsiando y la ubicación de en qué parte de la próstata está. Hay lugares que es muy fácil, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy grotesco, zonas en la línea media, zona posterior, debajo de la uretra, la línea media, y la verdad es que errarles sería muy difícil. En cambio, laterales, en próstatas grandes, laterales anteriores, la verdad es que la fusión ayuda mucho. Muchísimas gracias a ambos. Ya. Ahora, yo creo que todo eso se soluciona con microultrasonido. Yo te puedo hacer una pregunta práctica, Tomás. Sí. Parece tonta, pero no es tan tonta, pero ¿qué nombre le pones a cada una, en el caso de hacer las biopsias sistemáticas? Pico, base, medio, digamos, ya no se puede por las vías En Chile perineales. menos todavía. Entonces, ¿cómo? En Chile menos pico, digamos. Después te puedo explicar por qué, digamos, pero no sé si todos han estado en Chile y saben. Ahí sería imposible. Ok. Entonces, ¿qué nombre le pones? Porque digamos que una próstata chica, si uno entra por el ápex, uno entra por el ápex y termina en la base, o sea, la muestra. Entonces, al no poder usar esa nominación, ¿qué nombres le pones a cada una de las biopsias? No, nosotros le ponemos anterior, media y posterior. Y algunos le ponen ala, que es la otra famosa. Lateral. El ala, digamos. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿No más preguntas? Ok. Dale, decilo. Muchas gracias, Tomás. No, de nada. Muy amable por tu presentación.